El sol de Monterrey caía como una plancha de fuego sobre el asfalto. Era mediodía, y el aire vibraba con ese calor seco que hace arder la piel y derretir el ánimo. Los coches, alineados en el estacionamiento del centro comercial Valle Real, parecían espejos encendidos. Entre ellos un sedán gris brillaba con un fulgor insoportable. Dentro, un niño de unos 6 años golpeaba débilmente el vidrio con la palma sudada. Su voz, apagada por el aire denso, se perdía entre los motores lejanos. Rodrigo Santillán cruzaba el estacionamiento con el celular pegado al oído. Traje azul impecable, lentes oscuros, expresión de alguien que no mira, solo avanza. Era dueño de una constructora que levantaba edificios en todo Nuevo León, pero su vida estaba vacía de pausas. Todo era prisa, contratos, reuniones. Mientras hablaba con su asistente sobre una licitación, algo en el rabillo del ojo lo obligó a detenerse. Un pequeño rostro empapado en sudor, 2 ojos que parecían gritar sin sonido. «¿Qué?», murmuró bajando lentamente el teléfono. Se acercó. El niño golpeaba el cristal con la mano temblorosa, la camiseta blanca empapada, los labios resecos. Rodrigo intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miró alrededor, buscando a alguien, pero el estacionamiento estaba casi vacío. Nadie parecía notar lo que pasaba. El sol le picaba la frente. Podía sentir el calor del metal a través del vidrio. «Mi padre me encerró en el auto al sol», alcanzó a decir el niño, con un hilo de voz que apenas atravesó el aire. Rodrigo sintió un vuelco en el pecho. No pensó. Solo actuó. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Dejó caer el portafolio, corrió hacia el extintor colgado junto a la entrada del estacionamiento y regresó. La gente empezó a mirar curiosa, murmurando desde la sombra. Rodrigo levantó el extintor y golpeó con fuerza el vidrio lateral. 1, 2 veces. En la tercera, el cristal estalló con un sonido seco, liberando un golpe de aire caliente. El niño cayó hacia un lado jadeando. Rodrigo extendió los brazos y lo sacó con cuidado, cubriéndolo con su saco. Su piel ardía. Lo llevó corriendo hacia la sombra de una columna, donde el aire era apenas más respirable. «Tranquilo, hijo, respira», dijo, sin saber por qué lo llamaba así. El niño abrió los ojos despacio. Su mirada era confusa, pero agradecida. Un grupo de personas se acercó. Una mujer gritó: «¡Llamen a la policía! ¡Ese señor rompió el carro!». Rodrigo apenas la oyó. Su única atención estaba en el pequeño que ahora respiraba con dificultad, buscando oxígeno. Un guardia se aproximó, tratando de entender la situación, mientras alguien grababa con su celular. «No fue mi culpa», susurró el niño con la voz quebrada. «Lo sé, tranquilo», respondió Rodrigo apretando su hombro con cuidado. Minutos después, el sonido de una patrulla rompió la tensión. El padre apareció corriendo entre la multitud, un hombre desaliñado, con la camisa abierta y un cigarro en la mano. Su rostro mezclaba enojo y vergüenza. «¿Qué hizo con mi carro, señor? Está loco», gritó. Rodrigo lo miró fijamente. En su vida había cerrado tratos con políticos corruptos y empresarios despiadados, pero nunca había sentido tanta rabia como en ese instante. «Casi mata a su hijo», dijo con voz baja pero firme. El hombre bufó evitando su mirada. «No más fueron unos minutos. Entré a la tienda y... minutos que casi le cuestan la vida». El silencio cayó pesado. El niño tosió débilmente, apoyado en el pecho de Rodrigo. Una ambulancia llegó. Los paramédicos lo colocaron en una camilla. Antes de irse, el pequeño giró la cabeza y murmuró con un hilo de voz: «Gracias, señor». Rodrigo no respondió. Solo vio cómo se alejaba el vehículo entre el ruido de sirenas y el calor que seguía vibrando sobre el pavimento. Algo, dentro de él, se quebró sin aviso. No lo sabía aún, pero aquel instante bajo el sol sería el punto de partida de una historia que cambiaría su destino para siempre. El sonido del vidrio roto aún resonaba en la cabeza de Rodrigo. El calor seguía ardiendo y el sudor le corría por la nuca mientras veía cómo los paramédicos cerraban la puerta de la ambulancia.
El padre del niño, ese hombre de mirada torva y voz ronca, no paraba de gritar: «Usted va a pagar por esto, ese coche me costó una fortuna». Rodrigo se giró lentamente hacia él. Lo observó con una calma que apenas contenía el enojo que hervía por dentro. «¿Fortuna? Su hijo casi muere, señor. ¿Y habla de dinero?». El hombre chasqueó la lengua, tratando de sostener la mirada, pero bajando los ojos un segundo después. «Nomás fueron unos minutos. No es para tanto. Los niños aguantan». Esa frase fue un golpe. Rodrigo sintió un nudo en el estómago, una mezcla de furia y tristeza que no recordaba haber sentido desde hacía años. Dio un paso hacia él. «No, los niños no aguantan. Se mueren». La gente alrededor murmuró. Algunos grababan con sus celulares, otros solo miraban con curiosidad. Una mujer mayor se acercó al padre y le dijo en voz baja: «Ese señor le salvó la vida al chamaco, no sea ingrato». El hombre bufó, se pasó una mano por el cabello y escupió al suelo. «Ni sabe lo que pasó». Rodrigo respiró hondo. No valía la pena discutir, pero el peso de la impotencia le oprimía el pecho. Vio cómo la patrulla se acercaba. 2 oficiales descendieron, jóvenes con chalecos oscuros. Uno de ellos, con un tono neutro, preguntó: «¿Quién rompió el vidrio?». Rodrigo levantó la mano. «Yo». El niño estaba atrapado. El policía asintió, observó el coche y luego al padre. «¿Es cierto?». «Sí, pero no era para tanto». El hombre se cruzó de brazos, a la defensiva. Este tipo se metió donde no lo llamaron. El silencio se hizo incómodo. El calor parecía aumentar. Rodrigo pasó la mano por su frente tratando de mantener la calma. «Hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho», respondió con voz firme. «Si quiere que pague el vidrio, lo haré, pero no pienso disculparme». El policía miró de nuevo al niño dentro de la ambulancia y luego anotó algo en su libreta. «Vamos a necesitar sus declaraciones, señor Santillán». Rodrigo asintió. El apellido causó una leve reacción en los oficiales. Lo conocían, no era raro. Su empresa aparecía con frecuencia en las noticias, pero por primera vez no sintió orgullo por su nombre, solo cansancio. Mientras firmaba los papeles, escuchó la ambulancia alejarse. El eco de las sirenas se perdió entre los edificios. Rodrigo sintió una punzada extraña, preocupación por un niño que no conocía, que no tenía su sangre, pero cuya mirada había despertado algo dormido dentro de él. El padre seguía refunfuñando a un lado, hablando de abogados, de seguros, de demandas. Rodrigo apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otra parte, en la voz del pequeño, temblorosa, agradecida, en el calor insoportable que lo había hecho reaccionar sin pensar. El policía le devolvió su licencia. «Puede irse, señor. Solo asegúrese de presentarse si lo citamos». Rodrigo asintió. Antes de marcharse, lanzó una última mirada al hombre. «Cuide a su hijo. Si le queda algo de conciencia, hágalo». El otro no respondió. Encendió un cigarro, dio una calada nerviosa y se alejó murmurando. Rodrigo lo vio desaparecer entre los autos. Se quedó un instante inmóvil, con el saco manchado de sudor y el alma revuelta. En su pecho un pensamiento lo atravesó sin aviso. ¿En qué momento me convertí en alguien que solo mira sin actuar? El cielo, sin una nube, parecía una plancha de acero incandescente. Rodrigo tomó aire y caminó hacia su coche, pero al abrir la puerta, dudó. Dentro del vehículo el aire caliente lo golpeó como una bofetada. Esa sensación lo detuvo. Se vio reflejado en el espejo retrovisor, rostro serio, ojos cansados, expresión vacía. Encendió el motor, bajó todas las ventanas y se quedó allí un momento, mirando sus manos. Aún temblaban ligeramente. Afuera, el mundo seguía igual, indiferente, pero dentro de él, algo había cambiado. Y aunque no podía explicarlo, sabía que el ruido de aquel vidrio rompiéndose seguiría sonando en su mente durante mucho tiempo. El calor comenzaba a ceder, pero el aire aún olía a gasolina, polvo y rabia contenida. Rodrigo seguía junto a su coche, observando cómo el sol descendía detrás de los cerros,
que enmarcaban Monterrey. Todo parecía quedarse suspendido en ese instante. El ruido lejano del tráfico, el zumbido de los aires acondicionados, los murmullos de los curiosos que todavía comentaban lo ocurrido. El padre del niño, con la camisa arrugada y el cigarro consumiéndose entre los dedos, se acercó tambaleante. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y desprecio. Ya vino la ambulancia, ya se lo llevaron. No era para tanto drama, dijo con un tono entre cansado y altanero. Rodrigo lo miró incrédulo. ¿No era para tanto? Su hijo pudo morir asfixiado. El hombre soltó una carcajada amarga. Mire, señor traje caro, los niños aguantan, uno se descuida tantito y ya todos quieren meter la nariz. No se trata de descuido, se trata de humanidad, replicó Rodrigo, con la voz contenida pero firme. Ese niño estaba pidiendo ayuda y nadie lo escuchó. El otro dio una calada al cigarro, soltando el humo con fastidio. ¿Y usted qué? ¿Se cree héroe? Nomás rompió un vidrio, no salvó al mundo. Rodrigo lo observó en silencio. Había tratado con hombres arrogantes, con políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos, pero aquel sujeto le provocaba algo distinto, una indignación profunda, casi física. No podía entender cómo alguien podía mirar el sufrimiento de su propio hijo con esa indiferencia. El padre bajó la voz, acercándose más. Y le advierto, señor Rico, no se meta más en mi vida. Si el chamaco dice algo raro, yo sé cómo hacerlo callar. Esa última frase cayó como una piedra en el pecho de Rodrigo. Dio un paso al frente, sin medir la fuerza de su mirada. Si le pone una mano encima, lo denuncio. Y esta vez no habrá vidrio que rompa. Será su silencio el que se rompa. El hombre soltó una risa nerviosa y se alejó murmurando insultos. Rodrigo lo vio perderse entre los coches y sintió una impotencia que no recordaba desde su juventud. No sabía por qué le afectaba tanto. Tal vez era la voz débil del niño, ese «gracias, señor» que se le había quedado grabado. Uno de los oficiales regresó sosteniendo unos papeles. «Ya puede irse, señor Santillán, pero le recomiendo descansar. Se ve alterado». Rodrigo asintió, sin decir palabra. Subió al coche, pero no arrancó de inmediato. Apoyó la frente en el volante y respiró profundamente. Algo se removía dentro de él, un sentimiento que no sabía nombrar. No era solo enojo, ni tristeza, ni culpa. Era una necesidad de entender por qué ese niño lo había mirado con tanta confianza, incluso en medio del dolor. Un toque en la ventana lo hizo levantar la vista. Era una mujer mayor con el cabello recogido y expresión amable. «Dios lo bendiga, joven», dijo con sinceridad. «Pocos hacen lo que usted hizo hoy». Rodrigo esbozó una sonrisa leve. «No hice nada extraordinario, señora. Solo lo que debía». «Eso mismo es lo extraordinario», respondió ella antes de marcharse. La frase lo acompañó mientras arrancaba el coche. En el retrovisor el estacionamiento quedaba atrás, pero la escena no. Sentía que el corazón le latía con fuerza, como si algo en su interior estuviera despertando después de años dormido. Mientras conducía por la avenida Eugenio Garza Sada, la ciudad parecía distinta. Los semáforos, los vendedores en las esquinas, los niños corriendo con mochilas. Todo tenía un peso nuevo. Se preguntó cuántas veces había pasado frente a historias parecidas sin detenerse. El tráfico lo obligó a frenar. Bajó un poco la ventana y dejó que el aire cálido le tocara el rostro. En la radio, una voz anunciaba el clima. Temperaturas extremas en el norte del país, precaución con los niños y adultos mayores. Rodrigo apagó el estéreo. El mensaje lo atravesó como una coincidencia cruel. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Sabía que algo en él había cambiado, aunque todavía no comprendía qué hacer con eso. Esa noche dormiría poco. La imagen de aquellos ojos infantiles, suplicando detrás del vidrio, lo seguiría como una sombra ardiente. Y, sin entenderlo del todo, Rodrigo sintió que su destino acababa de tomar un rumbo del que ya no habría vuelta atrás. La mansión de Rodrigo se alzaba en lo alto de San Pedro Garza García.
rodeada de bugambilias que parecían marchitarse bajo el calor nocturno. Desde la distancia, la casa imponía respeto, amplios ventanales, jardines bien cuidados, muros que resguardaban silencio y soledad. Pero al cruzar el portón, lo que reinaba era el vacío. Rodrigo entró, dejó las llaves sobre la mesa de mármol y se quitó el saco. El aire acondicionado zumbaba con una frialdad impersonal. A cada paso, el eco de sus zapatos llenaba el espacio como un recordatorio de que no había nadie más allí. Ni risas, ni voces, ni vida. Solo cuadros, libros alineados y el leve aroma a madera encerada. Caminó hasta la cocina y sirvió un vaso de agua. El reflejo del cristal le devolvió una mirada cansada, casi ajena. No podía dejar de pensar en el niño, en la forma en que su pequeña mano se había aferrado a su saco, buscando aire, buscando consuelo. Cerró los ojos un instante, intentando borrar la imagen, pero el sonido del vidrio rompiéndose volvió con fuerza, como un eco incrustado en la mente. Subió las escaleras despacio sin encender las luces. El pasillo estaba decorado con fotografías familiares. Al pasar frente a una, se detuvo. En ella aparecía un niño de unos 8 años, con una sonrisa abierta y una pelota en las manos. A su lado, él mismo, más joven, con el rostro relajado y los ojos llenos de orgullo. El corazón le dio un vuelco. Andrés, susurró tocando el marco con los dedos. El nombre lo hizo temblar. Hacía años que no lo pronunciaba. Andrés, su hijo, había muerto en un accidente automovilístico hacía casi una década. Desde entonces, Rodrigo había levantado muros, de concreto, de trabajo, de silencio. Había enterrado su culpa bajo contratos, juntas y una rutina que le impedía sentir. Pero aquella tarde, en ese estacionamiento, el pasado había regresado con el mismo calor abrasador que ahora le quemaba el alma. Se sentó en el borde de la cama, hundiendo los codos en las rodillas. La habitación era amplia, perfectamente ordenada, pero sin alma. Las sábanas impecables, los muebles simétricos, todo bajo control, todo vacío. En el buró, un reloj digital marcaba las 11 con números rojos que parecían parpadearle en la conciencia. Recordó la última vez que había sentido miedo de verdad, el día del accidente. Andrés iba en el coche con su madre, él, como siempre, en una reunión. Un conductor ebrio los había embestido. Solo ella sobrevivió unos meses más, debilitada, hasta que también se fue. Rodrigo no volvió a ser el mismo. Desde entonces, la idea de salvar algo o a alguien le parecía absurda. Hasta hoy. Se levantó y caminó hacia el balcón. Afuera, la ciudad brillaba en miles de luces, extendiéndose como un tapiz interminable. Los sonidos del tráfico lejano se mezclaban con el canto de un grillo perdido. Todo seguía igual que siempre, pero dentro de él algo empezaba a moverse. Ese niño tenía la misma mirada que Andrés, pensó. Esa mezcla de miedo y esperanza. Tomó el celular, buscó en las noticias locales, y allí estaba. Niño rescatado de vehículo bajo el sol en Monterrey. Testigos aseguran que empresario rompió el vidrio para salvarlo. Había fotos, videos, comentarios, gente opinando sin saber. Algunos lo llamaban héroe, otros imprudente. Pero a él nada de eso le importaba. Cerró el teléfono. Lo que le importaba era el niño, su voz, su agradecimiento, esa conexión inexplicable que había sentido al cargarlo entre los brazos. Abrió un cajón y sacó un viejo álbum. Lo hojeó lentamente. Fotos de cumpleaños, viajes, dibujos de su hijo. Entre las páginas encontró una hoja doblada, un dibujo infantil, hecho con crayones. 2 figuras de la mano bajo un sol grande y torcido. Abajo las letras torpes, papá y yo. Rodrigo sonrió con tristeza. El papel tembló entre sus dedos. Si tan solo pudiera haber hecho más, susurró como si alguien pudiera escucharlo. A lo lejos, un trueno seco anunció una tormenta. El aire cambió, trayendo olor a tierra húmeda. Rodrigo se recostó, pero el sueño no llegó. En su mente,
El rostro del niño volvía una y otra vez como si lo llamara, y en el fondo una certeza comenzó a formarse. Aquel encuentro no había sido casualidad. El destino, o lo que fuera que movía los hilos de la vida, le estaba pidiendo algo. Aún no sabía qué, pero presentía que su historia con ese pequeño apenas estaba comenzando. El amanecer encontró a Rodrigo despierto. No había dormido más de una hora. La tormenta de la madrugada había dejado el cielo limpio y un olor a tierra mojada que entraba por las ventanas abiertas. En su pecho, el peso del insomnio tenía nombre: el niño del estacionamiento. Había intentado convencerse de que no debía involucrarse más, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa pequeña mano golpeando el vidrio, pidiendo auxilio. Al final, la decisión llegó sola. Tomó las llaves, dejó el café intacto sobre la mesa y condujo rumbo al hospital universitario. El tráfico de Monterrey era lento a esa hora, los claxon y el humo mezclándose con el canto de los vendedores de tamales. Todo parecía rutinario, excepto por lo que sentía: una ansiedad nueva, un llamado que no entendía del todo. En la recepción, una enfermera de rostro amable lo atendió. «Disculpe, busco al niño que trajeron ayer, el que estuvo encerrado en un coche», dijo Rodrigo, sin saber siquiera cómo preguntar. La mujer lo miró con curiosidad. «¿Es familiar?» «No, pero lo ayudé. Solo quiero saber si está bien». Ella revisó unos papeles. «Está en pediatría, habitación 312, pero solo permiten visitas breves». Rodrigo asintió, agradecido. Subió por el elevador. El hospital olía a desinfectante, a esperanza y a miedo. En los pasillos, madres con ojos cansados y niños en pijamas coloridas llenaban los bancos de espera. Al llegar a la puerta 312, dudó un instante antes de entrar. Dentro el niño dormía. Tenía el brazo conectado a un suero y el rostro más tranquilo que el día anterior. Su respiración era pausada, ligera. Rodrigo se acercó despacio sin hacer ruido. Se quedó allí observándolo, sintiendo una mezcla de alivio y ternura que hacía años no experimentaba. Una enfermera entró y sonrió. «Ya despertó hace rato, pero se cansó rápido, tiene que reponerse». Rodrigo asintió. «¿Cómo está?» «Deshidratado, pero fuera de peligro. Lo trajeron justo a tiempo». Si hubiera pasado media hora más, no la contaba. Las palabras le golpearon el pecho. Media hora. Un margen diminuto entre la vida y la muerte. El niño abrió los ojos lentamente, y cuando vio a Rodrigo, su expresión cambió. «¿Usted?», susurró con voz ronca. «¿Es el señor que me sacó?» Rodrigo se acercó. «Sí, soy yo. Vine a ver cómo estás». El niño sonrió débilmente. «Me llamo Matías». «Mucho gusto, Matías. Yo soy Rodrigo». «Gracias, señor Rodrigo. Mi papá…» Se enojó. «Dijo que no debía hablar con usted». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. A veces los adultos no saben cómo expresar lo que sienten, pero hiciste bien en pedir ayuda. El niño asintió con una seriedad impropia de su edad. «Pensé que me iba a dormir y ya no iba a despertar». El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Rodrigo le tomó la mano con cuidado. «Nadie debería pasar por eso, Matías». Una doctora entró, revisó las máquinas y se sorprendió al verlo. «¿Usted es el señor Santillán?», preguntó. «Sí». «El niño habló mucho de usted. Parece que le dio confianza». Rodrigo sonrió con timidez. «Solo hice lo que debía». «A veces eso es lo que más falta hace», respondió la doctora antes de salir. Matías lo miró con ojos curiosos. «¿Tiene hijos?». Rodrigo dudó. Bajó la mirada. «Tuve uno. Se llamaba Andrés». «¿Y dónde está?». El corazón de Rodrigo se apretó. «En el cielo, supongo». El niño apretó su mano. «Entonces debe estar feliz, porque usted ayudó a otro niño». Rodrigo no pudo responder. La voz se le quebró en silencio. Una enfermera se acercó para indicar que debía retirarse. Antes de salir, Matías le dijo: «¿Va a volver mañana?». «Sí», respondió Rodrigo sin pensarlo. «Mañana vendré».
Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de los pasos retumbaba como una promesa. Afuera, el sol brillaba fuerte, pero por primera vez en años, Rodrigo sintió que ese calor no le quemaba, lo despertaba. El día siguiente amaneció con un sol tibio y un aire más ligero que el de costumbre. Rodrigo llegó temprano al hospital, con una bolsa en la mano, libros para colorear, una cajita de galletas y un jugo de manzana. Le costaba entender por qué lo hacía, pero algo dentro de él lo impulsaba. No se trataba de caridad ni de culpa, era otra cosa, algo más profundo. Matías lo recibió con una sonrisa apenas despierta. «Pensé que no iba a venir», dijo con una voz entre tímida y esperanzada. «Te lo prometí, ¿no?», respondió Rodrigo, sentándose junto a su cama. Le entregó los libros y las galletas. El niño los miró con los ojos brillantes. «Hace mucho que nadie me traía cosas», dijo mientras abría la caja con cuidado. «Mi mamá lo hacía, pero ya no está». Rodrigo lo observó en silencio. «¿Dónde está tu mamá, Matías?» «Se murió. Mi papá dice que fue culpa suya por enfermarse, pero yo creo que fue porque se cansó». Las palabras lo atravesaron. El tono del niño no tenía rabia, solo una resignación que no correspondía a su edad. Rodrigo respiró hondo. A veces los adultos dicen cosas que no sienten, el dolor los hace hablar de más. Matías asintió masticando despacio una galleta. «¿Usted también se cansa, señor Rodrigo?» Rodrigo sonrió con tristeza. «A veces, pero cuando uno ayuda a alguien, se siente un poquito menos cansado». En ese momento entró una mujer con una carpeta bajo el brazo y una credencial colgando del cuello. «¿Usted es Rodrigo Santillán?», preguntó con voz firme. «Sí. ¿Quién es usted?» «Elena Cruz, trabajadora social del hospital. Quería agradecerle lo que hizo por el niño. Si no hubiera intervenido, estaríamos hablando de otra historia». Rodrigo le estrechó la mano. «No hice nada que no cualquiera hubiera hecho». «No cualquiera se mete cuando ve injusticia», replicó ella mirándolo con seriedad. «La mayoría da la vuelta». Rodrigo no supo qué responder. Elena continuó. «El niño no puede volver con su padre por ahora. Estamos iniciando una investigación, pero los procesos son lentos, muy lentos». «¿Lentos?», repitió él con un dejo de incredulidad. «¿Y mientras tanto qué?». «Mientras tanto, estará bajo cuidado temporal del DIF. Hay una lista de espera para hogares sustitutos». Matías, que escuchaba en silencio, apretó los labios. «No quiero ir con nadie más. Yo quiero quedarme aquí, con el señor Rodrigo». Elena sonrió con ternura, pero negó con la cabeza. «No funciona así, pequeño». Rodrigo sintió un impulso, una necesidad casi irracional de intervenir. «¿Y si yo me hago responsable mientras tanto?». Elena lo miró con sorpresa. «¿Usted?». «Sí. No quiero que vuelva con su padre. Ese hombre no debería acercarse a él». «Entiendo su preocupación, señor Santillán, pero no es tan simple. Los trámites requieren evaluaciones, permisos judiciales, estudios socioeconómicos. Tengo los recursos». Su voz fue firme, casi cortante. «Y si tengo que hablar con quien sea, lo haré». Elena sostuvo su mirada por unos segundos, evaluándolo. «El dinero no lo compra todo, señor Santillán. A veces lo complica». «No quiero comprar nada», respondió él con serenidad. «Solo quiero ayudar». Hubo un silencio largo. Matías los miraba a ambos, expectante. Finalmente, Elena suspiró. «Haré lo posible por presentar su ofrecimiento, pero no espere resultados inmediatos. El sistema no se mueve por compasión». Rodrigo asintió. «Entonces habrá que moverlo con paciencia». Antes de irse, Matías le tomó la mano. «Va a regresar mañana». Rodrigo le sonrió. «Mientras me dejen entrar, sí». Cuando salió del hospital, el sol caía fuerte sobre la avenida. A su alrededor, la ciudad seguía igual. Autos, ruido, gente apurada. Pero dentro de él, algo era distinto. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente tenía sentido. Mientras subía a su coche, repitió para sí una frase que Elena había dicho. «El sistema no se mueve por compasión». Él pensaba demostrarle que a veces
La compasión era lo único capaz de mover el mundo. El lunes siguiente, Rodrigo llegó temprano al edificio del DIF municipal. El aire acondicionado del vestíbulo no lograba disimular el olor a papeles viejos y café recalentado. La fila era larga, madres con carpetas bajo el brazo, hombres con rostros agotados, niños inquietos en sillas de plástico. Rodrigo, con su traje impecable y expresión tensa, desentonaba en medio de la espera. Una recepcionista de voz monótona le pidió su identificación. ¿Motivo de su visita? Vengo a ofrecerme como tutor temporal de un menor, caso Matías Hernández. La mujer levantó la vista sorprendida. Eso no se hace así, señor. Hay un procedimiento. Lo sé, pero la trabajadora social, Elena Cruz, está al tanto. La recepcionista suspiró y marcó un número interno. Espere un momento. Rodrigo aguardó, observando a su alrededor. El lugar parecía detenido en el tiempo. Paredes amarillentas, ventiladores que giraban con pereza, gente esperando respuestas que nunca llegaban. Un niño pequeño lloraba en silencio en el regazo de su madre. Aquella imagen le apretó el corazón. Finalmente, apareció Elena con su carpeta y una mirada mezcla de cansancio y determinación. No esperaba verlo tan pronto, señor Santillán, dijo con un dejo de ironía. No pude quedarme de brazos cruzados, respondió él. Vengo a formalizar mi solicitud. Elena lo condujo a su oficina, un espacio pequeño lleno de expedientes apilados. Le advierto que este proceso puede tardar semanas, incluso meses, dijo ella mientras buscaba un formulario. Aquí nada se mueve rápido, aunque uno quiera. Entonces acelerémoslo. Tengo contactos, recursos. Puedo hablar con la dirección estatal. Elena lo interrumpió con una mirada firme. Eso no siempre ayuda. Cuando alguien con dinero mete presión, el sistema se defiende cerrando puertas, y al final, el que sufre es el niño. Rodrigo la miró con cierta frustración. Entonces, ¿qué propone que haga? ¿Esperar mientras ese hombre sigue libre? Proteger al niño sin romper las reglas, respondió ella. Lo que usted hizo fue admirable, pero la justicia requiere paciencia, no impulsos. Rodrigo bajó la voz. Yo no tengo paciencia, señora Cruz, tengo urgencia. Elena dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Entiendo, pero si quiere ayudar de verdad, confíe en el proceso, haga las cosas bien. El silencio que siguió fue denso. Rodrigo respiró hondo. Bien, dígame qué se necesita. Ella comenzó a enumerar documentos, verificaciones, entrevistas psicológicas. Rodrigo tomó nota de todo. Mañana mismo los tendrá en su escritorio. Elena lo miró con una leve sonrisa que mezclaba sorpresa y respeto. No suele ser tan fácil tratar con empresarios. Usted no encaja en el molde. Tampoco quiero hacerlo, replicó él. Cuando salió del edificio, el sol ya estaba alto. Caminó hacia su coche con la mente llena de pensamientos. Recordó las palabras de Elena. La justicia requiere paciencia. Paciencia, una virtud que nunca había necesitado en el mundo de los negocios, pero que ahora parecía esencial. Esa tarde, en su oficina del piso 23, Rodrigo firmó un cheque a nombre de una fundación infantil. No lo hizo por imagen ni por prensa, sino porque algo dentro de él había cambiado. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendía lo vulnerable que era un niño dentro de ese sistema lleno de indiferencia y lentitud. Su asistente entró con algunos documentos. Señor Santillán, el abogado que pidió está en la línea 1. Rodrigo tomó el teléfono. Licenciado, necesito que investigue al señor Hernández, el padre de Matías. Quiero saber con quién trata, de qué vive, todo. El abogado dudó. ¿Está relacionado con su empresa? No, está relacionado con mi conciencia, respondió Rodrigo, cortando la llamada. Cerró los ojos unos segundos. El zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Sintió un peso distinto, una mezcla de responsabilidad y rabia. Sabía que, por más dinero o poder que tuviera, la justicia no siempre respondía al más fuerte. Pero no iba a rendirse. Mientras miraba por la ventana el tráfico de Monterrey, una idea tomó forma.
Si el sistema era lento, él encontraría una manera de moverlo, no con amenazas ni con dinero, sino con perseverancia. Con algo que había olvidado durante años, compasión activa. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo Santillán tenía un propósito que no cabía en un contrato ni en un balance, y sabía que esa lucha apenas comenzaba. El hospital olía a jabón barato y esperanza. Rodrigo empujó la puerta de la habitación 312 con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Habían pasado varios días desde su última visita, y durante ese tiempo había vivido entre documentos, llamadas y promesas burocráticas que no daban frutos. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, recordaba el rostro de Matías. Por eso estaba allí otra vez. El niño estaba despierto, sentado sobre la cama, dibujando con un lápiz corto en una hoja arrugada. Cuando vio entrar a Rodrigo, sonrió. «Pensé que ya no iba a venir», dijo con alegría contenida. Rodrigo dejó sobre la mesa una bolsa con pan dulce y un libro de aventuras. «Te prometí que volvería». «¿Qué dibujas?» Matías giró la hoja. Había un sol enorme, un coche con las ventanas abiertas y dos figuras sonrientes. «Nosotros», explicó orgulloso. «Mire, puse las ventanas abiertas para que no nos dé calor». Rodrigo no pudo evitar reír suavemente. «Muy buena idea. Esa es una gran mejora». El niño lo observó con curiosidad. «¿Por qué siempre trae esa cara seria? Parece que no se ríe mucho». Rodrigo bajó la mirada, casi avergonzado. «Tal vez se me olvidó cómo hacerlo». «¿Y se puede olvidar?», preguntó Matías, sorprendido. «A veces sí», dijo él con sinceridad. «Pero tú podrías ayudarme a recordarlo». Matías asintió con la naturalidad de quien acepta una misión importante. «Entonces le voy a enseñar. Primero hay que pensar en algo bonito». «¿Cómo qué?». «Como un helado de limón, o una tarde sin tarea». Rodrigo sonrió. «Entonces empezaré con eso». Durante un rato conversaron de cosas pequeñas, de los dibujos animados que le gustaban, del perro que una vez tuvo, de su deseo de ser futbolista. Rodrigo lo escuchaba con atención, sorprendido por la facilidad con que aquel niño encontraba alegría en los detalles. Al cabo de unos minutos, Matías preguntó: «¿Por qué se preocupa tanto por mí si ni me conoce?». Rodrigo dudó. No sabía cómo explicarlo sin revelar el peso de su pasado. «Porque a veces la vida te pone frente a alguien que te recuerda lo que perdiste. Y entonces entiendes que no puedes ignorarlo». El niño no comprendió del todo, pero asintió. «Mi mamá decía que las personas buenas siempre llegan cuando uno tiene miedo». Las palabras le dieron un golpe en el pecho. Rodrigo sintió que ese niño, sin saberlo, hablaba directo a sus heridas. Poco después entró Elena con su carpeta de siempre. «Señor Santillán», saludó sorprendida. «No esperaba verlo hoy». «Vengo cada vez que puedo», respondió él. Elena miró al niño y luego a Rodrigo. «Matías ha mejorado mucho. Tal vez le den el alta pronto, pero necesitamos resolver su situación legal». Matías bajó la cabeza. «¿Eso significa que me voy a ir de aquí?». «Significa que buscaremos el mejor lugar para ti», dijo Elena con dulzura. Rodrigo la observó con preocupación. «¿Y si ese lugar no existe?». Elena sostuvo su mirada. «Entonces habrá que construirlo, ¿no cree?». El silencio entre ambos se llenó de entendimiento. Rodrigo se inclinó hacia el niño. «Prometo que no estarás solo, Matías». El niño lo miró fijamente. Había algo especial en esa mirada, una mezcla de gratitud y sabiduría que no pertenecía a un niño de 6 años. «Usted no se parece a los adultos de siempre», dijo como si estuviera revelando un secreto. «¿Y cómo son los adultos de siempre?». «Se olvidan de mirar. Solo ven lo que les conviene. Pero usted sí mira». Rodrigo se quedó sin palabras. Aquella frase lo atravesó más que cualquier discurso. Sentía que ese niño veía más allá de su traje, de su nombre, de su culpa. Elena lo observó con atención. «Creo que el niño tiene razón», dijo suavemente. «Usted mira distinto». Rodrigo desvió la vista hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a caer,
tiñendo de naranja los muros del hospital. Por un momento se permitió sentir algo que creía perdido: paz. Entonces, tal vez, susurró, todavía no esté tan tarde para aprender a mirar de nuevo. Matías sonrió, y en esa sonrisa Rodrigo encontró una pequeña victoria, el primer destello de algo parecido a esperanza. Esa noche, Rodrigo condujo sin rumbo por las calles de Monterrey. Las luces de los autos se reflejaban en el parabrisas como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Llevaba días visitando a Matías, y aunque el niño parecía mejorar, algo dentro de él comenzaba a remover viejas heridas. Cada gesto, cada sonrisa del pequeño le recordaba a su hijo, Andrés. En un semáforo, el sonido del claxon detrás de él lo hizo reaccionar. Avanzó sin pensar. El recuerdo del accidente volvió con una claridad dolorosa. La llamada telefónica, la voz quebrada de su esposa, los gritos, el hospital. Andrés tenía 8 años. Le gustaban los carritos y soñaba con ser ingeniero, igual que su padre. La culpa siempre había estado ahí silenciosa, esperando un motivo para despertar. Matías había sido ese motivo. Cuando llegó a su casa, el silencio lo envolvió como un castigo. Encendió una lámpara, sacó una botella de vino y se sirvió un poco. No bebía desde hacía años, pero esa noche necesitaba apagar la tormenta. Caminó hasta el despacho y abrió el cajón inferior del escritorio. De ahí sacó un sobre amarillento. Dentro una foto vieja. Él, su esposa Laura y Andrés en la playa de Mazatlán, los tres riendo, llenos de vida. Rodrigo se dejó caer en el sillón. La imagen le quemaba las manos. Había huido del dolor construyendo una muralla de trabajo, pero la muralla empezaba a agrietarse. Matías, con su inocencia, había tocado un punto que creía enterrado. El timbre del celular rompió el silencio. Era un número desconocido. Contestó con voz baja. «Bueno, soy Elena», respondió del otro lado. «Disculpe la hora, pero necesitaba hablar con usted». «Dígame». Hoy, mientras Matías dormía, dijo su nombre. Lo mencionó varias veces. Está muy apegado a usted, y eso puede ser un problema si el sistema no lo deja verlo tanto. Rodrigo cerró los ojos. ¿Un problema para quién? Para él, respondió Elena con tono suave. No quiero que sufra otra pérdida. Usted tiene buenas intenciones, pero debe ser cuidadoso. Rodrigo se mantuvo en silencio unos segundos. ¿Sabe qué, Elena?, dijo finalmente. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ese niño necesita a alguien. Lo entiendo, pero antes de salvarlo, asegúrese de no hacerlo desde su culpa. Las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Qué quiere decir? A veces ayudamos para llenar un vacío, no por compasión. Piénselo. Colgó sin responder. Dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando la foto otra vez. Desde su culpa, la frase lo perseguía. Al día siguiente fue al hospital temprano. Matías estaba despierto, jugando con un carrito que alguien le había donado. Cuando lo vio, sonrió con una alegría pura. «Sabía que vendría», dijo mostrando el juguete. «Mire, corre rápido, igual que usted cuando rompió el vidrio». Rodrigo sonrió, pero en el fondo sentía un peso difícil de explicar. «Te traje algo», dijo, entregándole un libro de cuentos. Matías lo abrió con entusiasmo. «¿Me lo lee?» Rodrigo dudó, pero luego asintió. Se sentó junto a él y comenzó a leer. Su voz era firme al principio, luego más suave. Cada palabra parecía sanar algo. Cuando levantó la vista, Matías lo observaba con una calma casi solemne. «¿Por qué me mira así?», preguntó él. «Porque cuando lee, parece que no tiene tristeza», respondió el niño. «Igual que mi mamá cuando cantaba». Rodrigo tragó saliva. No pudo seguir leyendo. «A veces la tristeza se esconde, Matías, pero no se va». «Entonces hay que enseñarle a irse», dijo el niño convencido. Rodrigo rió con ternura. «Eres más sabio que muchos adultos». «No, solo escucho lo que el corazón dice», contestó Matías. Esa frase quedó flotando entre ambos. Rodrigo sintió un nudo en el pecho.
Recordó las palabras de Elena, las de su esposa antes de morir, las de su hijo cuando le dijo por última vez, «Te quiero». Todo se entrelazó en un instante doloroso pero necesario. Mientras se despedía de Matías, algo dentro de él se aclaró. No podía cambiar el pasado, pero tal vez aún podía redimirse ayudando a alguien que sí tenía futuro. El problema era que, para hacerlo, debía enfrentar lo que más temía, su propia culpa. Esa noche, al volver a casa, abrió una vieja caja de madera. Dentro había dibujos de Andrés. En uno, el niño había escrito con crayón azul, «Papá, no te olvides de mí». Rodrigo dejó caer la cabeza y susurró, «Nunca lo hice, hijo. Solo no supe cómo seguir viviendo contigo dentro». Y en ese momento comprendió que Matías no había llegado a su vida por azar. Había llegado para obligarlo a mirar atrás y atreverse por fin a perdonarse. Los días siguientes fueron una mezcla de papeles, abogados y desvelos. Rodrigo no recordaba haber sentido tanta frustración desde los primeros años de su empresa. Pero esta vez no se trataba de dinero, contratos o prestigio. Se trataba de un niño y de un sistema que parecía diseñado para desgastar la esperanza. El abogado que había contratado, un hombre serio de apellido Murillo, colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Hemos solicitado la revisión de la custodia provisional, pero el padre de Matías ya contrató a su propio defensor. ¿Quiere recuperarlo?» Rodrigo lo miró sin comprender. «¿Después de lo que hizo? ¿Cómo es posible?» Dice que fue un malentendido. Y lamentablemente, la ley le da prioridad como tutor biológico mientras no haya condena. Rodrigo apretó los puños. Ese hombre no es un padre, es una amenaza. Murillo suspiró. «Lo sé, pero debemos proceder con cuidado. Si parece que usted interfiere con dinero o influencia, podrían acusarlo de manipulación». La palabra lo hirió. Manipular. Justo lo que no quería hacer. Quería proteger, no controlar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seguir el proceso, cooperar con el DIF y, sobre todo, mantener la calma. Rodrigo asintió, aunque dentro de él ardía un fuego que no sabía contener. Esa tarde fue al hospital. Matías ya no estaba en su habitación. Una enfermera le explicó que lo habían trasladado a un refugio temporal mientras se definía su situación. Rodrigo sintió un vacío repentino, como si le arrancaran el aire. Pidió la dirección del lugar y se dirigió allá de inmediato. El refugio estaba en las afueras de la ciudad, una construcción modesta con muros de colores y juegos viejos en el patio. Lo recibió una voluntaria. «El niño está bien», le aseguró. «Juega, come, pregunta por usted todo el tiempo». Pero por ahora las visitas están restringidas. Rodrigo bajó la mirada. «Solo quiero verlo 5 minutos». La mujer dudó, pero finalmente accedió. Lo condujo hasta el jardín. Matías estaba sentado en el suelo, armando una torre con bloques de plástico. Cuando lo vio, se levantó corriendo. «¡Sabía que vendría!», gritó abrazándolo con fuerza. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «No podía irme sin verte». «¿Cuándo voy a volver a mi casa?», preguntó el niño. Rodrigo dudó. «Eso lo están decidiendo los adultos, pero te prometo que haré todo para que estés bien». Matías lo miró con ojos serios. «No quiero estar con mi papá. Él se enoja mucho». Rodrigo le acarició el cabello. «Yo tampoco quiero que sufras. Por eso estoy luchando». De pronto, una voz interrumpió el momento. «Las visitas terminaron, señor Santillán». Era Elena. Su expresión era firme, pero sus ojos mostraban comprensión. «Lo siento, pero tiene que irse. No podemos romper las reglas». Rodrigo se levantó lentamente. «A veces las reglas solo protegen a los que hacen daño», dijo con amargura. Elena lo acompañó hasta la salida. «Sé lo que siente», respondió, «pero si quiere ayudarlo debe hacerlo dentro del sistema». Rodrigo la miró con desesperación contenida. «¿Y si el sistema está roto?». «Entonces habrá que repararlo», contestó ella. «Pero no lo haga solo». El silencio que siguió fue largo, pesado. Antes de subir al coche, Rodrigo se volvió hacia ella. «¿Por qué me ayuda, Elena?». Ella sonrió apenas.
Porque usted me recuerda a alguien que también quiso cambiar las cosas, y porque ese niño merece que alguien lo intente. Esa noche, las noticias difundieron la historia. Empresario de Monterrey, acusado de interferir en caso de custodia infantil. Las imágenes mostraban su rostro saliendo del hospital, cargando al niño. Los comentaristas debatían si era un héroe o un arrogante con complejo de salvador. Rodrigo apagó el televisor. No le dolían los ataques, sino el hecho de que todo se redujera a juicios superficiales. No sabía nada de Matías, ni del miedo que había en su voz. Recostado en la oscuridad, recordó algo que Elena le había dicho. No lo haga solo. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba más que coraje para enfrentar aquella batalla. Necesitaba fe, no en la justicia escrita, sino en la humana. Con ese pensamiento, cerró los ojos. Sabía que los días siguientes serían duros, pero ya no se trataba solo de salvar a un niño. Se trataba de no permitir que la indiferencia volviera a ganarle al amor. La noticia se había vuelto viral. En redes, el video de Rodrigo cargando al niño bajo el sol acumulaba millones de reproducciones. Los titulares lo llamaban el millonario que rompió el vidrio, mientras otros lo tachaban de oportunista, de buscar fama a costa de la desgracia. En los noticieros su rostro se repetía acompañado de juicios, burlas y debates. Rodrigo, sin embargo, no veía nada de eso. Solo escuchaba el silencio dentro de su casa, más pesado que nunca. Su asistente, Carmen, entró con expresión preocupada. «Señor, los medios están afuera del edificio. Preguntan si dará una declaración». Rodrigo cerró los ojos. «No voy a esconderme. Si quieren escucharme, que lo hagan todos». Horas después convocó una conferencia de prensa en el auditorio de su empresa. Las cámaras brillaban, los micrófonos se amontonaban sobre la mesa. Cuando subió al estrado, los flashes lo cegaron un instante. Respiró hondo. «No estoy aquí para limpiar mi nombre», comenzó. «Estoy aquí para hablar de algo más importante que un titular». Los periodistas cuchichearon. Rodrigo continuó sin leer papeles. «Hace semanas encontré a un niño encerrado en un coche bajo el sol. No era mi hijo, ni mi familiar, ni siquiera mi responsabilidad. Pero lo que vi me cambió. Ese día entendí que todos hemos cerrado los ojos demasiadas veces ante el dolor ajeno». Un murmullo recorrió el lugar. Rodrigo siguió, con la voz firme. «Yo he sido uno de esos que mira hacia otro lado. Durante años tuve dinero, poder, reconocimiento, y aún así estaba vacío. Creía que la vida se trataba de construir edificios, pero olvidé construir lo más importante: humanidad». Un periodista levantó la mano. «¿Entonces admite que actuó impulsivamente?» «Sí, actué con el corazón, no con el cálculo. Y si me preguntan si lo haría otra vez, la respuesta es sí. 1000 veces sí». El silencio se apoderó del salón. Algunos bajaron las cámaras. Rodrigo aprovechó ese instante. «No soy un héroe. Solo soy un hombre que cometió muchos errores y que ahora entiende lo que realmente importa. Ese niño me enseñó que la indiferencia mata tanto como el calor». Cuando terminó, el auditorio permaneció en silencio unos segundos. Luego, un aplauso tímido comenzó al fondo y se fue extendiendo hasta llenar la sala. Rodrigo bajó del estrado con una sensación nueva, no de triunfo sino de liberación. Más tarde, mientras caminaba hacia el estacionamiento, Elena lo alcanzó. «Vi la conferencia», le dijo. «Fue valiente». Rodrigo sonrió con cansancio. No sé si fue valiente o necesario, pero no podía seguir callando. «Sus palabras tocaron a la gente», respondió ella. «Ya hay donaciones llegando al refugio donde está Matías. A veces la verdad se propaga más rápido que la mentira». Rodrigo se detuvo. «¿Y él? ¿Cómo está?» «Tranquilo. Preguntó por qué había tanta gente hablando de usted. Le dije que el mundo se enteró de su historia». Sonrió y dijo que ojalá eso ayudara a otros niños. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Ese pequeño tiene más nobleza que muchos adultos». Elena lo miró con ternura. «Tal vez por eso la vida los cruzó. Él le devolvió algo que usted había perdido». «¿Qué cosa?»
la fe en las personas. Rodrigo no respondió, solo asintió, mirando al horizonte. En su interior las palabras de Elena resonaron con fuerza. Fe en las personas, algo tan simple, tan olvidado. Esa noche, al llegar a casa, encendió la televisión. En un programa de opinión, uno de los comentaristas decía: «Quizá este millonario no sea un héroe, pero nos recordó que aún hay quienes actúan sin esperar nada». Rodrigo bajó el volumen. Por primera vez, no sintió rabia al verse en pantalla, solo una quietud serena. Miró hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. En el reflejo, creyó ver por un instante el rostro de Andrés, su hijo, sonriendo. No era una visión, era un recuerdo que volvía para acompañarlo, no para castigarlo. Rodrigo se sirvió un vaso de agua, lo levantó levemente y murmuró: «Por ti, hijo, y por todos los que todavía esperan que alguien los mire». Y en ese brindis silencioso comprendió que había dejado atrás la vergüenza. Lo único que quedaba ahora era seguir buscando la verdad. La mañana amaneció clara, con un aire fresco que hacía tiempo no se sentía en Monterrey. Rodrigo salió a caminar sin destino, vestido con sencillez, sin guardaespaldas ni chófer. Los saludos de la gente eran distintos ahora. No lo veían como al empresario poderoso, sino como al hombre que había hecho algo humano. Sin embargo, él sabía que lo importante no era la opinión ajena, sino lo que estaba ocurriendo dentro de sí. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones. La conferencia había despertado solidaridad, donaciones y debate, pero para Rodrigo el verdadero cambio no estaba afuera. Se daba cuenta de que por primera vez en años respiraba sin prisa, sin la urgencia de llenar el silencio con trabajo. Su empresa seguía funcionando, pero ya no era su centro de vida. Ahora pensaba en otras cosas, en Matías, en los niños sin voz, en la posibilidad de hacer algo más que construir edificios. Esa tarde se reunió con Elena en una cafetería del centro. Ella llegó con su carpeta habitual, pero también con una sonrisa más cálida que de costumbre. «He estado recibiendo correos de todo el país», dijo mientras se sentaban. «Gente que quiere ayudar, donar, ofrecer hogares temporales». Su discurso tocó fibras que ni el gobierno había podido mover. Rodrigo asintió. No era mi intención causar ruido. Solo quería que entendieran que la indiferencia también mata. Elena lo miró fijamente. Y lo lograron sus palabras porque no vinieron del dinero, sino del dolor. Eso se nota. Rodrigo sonrió con humildad. El dolor, cuando se comparte, se transforma. Creo que lo estoy entendiendo recién ahora. Pidieron café. El aroma llenó el aire con un calor familiar. Rodrigo sacó de su portafolio unos documentos. He decidido vender una de mis propiedades en San Pedro. Quiero destinar ese dinero a un programa de apoyo para niños en situación de abandono. No quiero hacerlo a mi nombre. Quiero hacerlo bien, con transparencia. Elena lo observó sorprendida. ¿Estás seguro? Podría perder mucho dinero. He perdido cosas más valiosas, respondió sin titubear. Esto en cambio me da la sensación de estar recuperando algo. Hubo un silencio lleno de significado. Elena asintió lentamente. Le voy a ayudar con los trámites, pero no por usted, sino por ellos. Rodrigo levantó la vista. Por ellos, repitió, como si esas dos palabras tuvieran un peso sagrado. Pasaron la tarde revisando ideas, becas, talleres, refugios. Elena hablaba con pasión, y Rodrigo la escuchaba con atención genuina. Por primera vez sentía que su conocimiento empresarial podía servir para algo más que generar ganancias. Al salir del café, caminaron por la plaza. La gente pasaba sin reconocerlos, pero él sentía una calma que hacía años no experimentaba. ¿Sabe qué me dijo Matías la última vez que lo vi?, preguntó Rodrigo de pronto. Que debía enseñar a la tristeza a irse. Elena sonrió. Es un sabio, quizá más que nosotros. Sí, respondió él, mirando el cielo que comenzaba a tornarse naranja. Creo que todos necesitamos que alguien nos enseñe eso alguna vez. Esa noche, en su casa,
Rodrigo se sentó frente al escritorio y escribió una carta a mano. Hacía años que no lo hacía. Decía: querido Andrés, hoy comprendí que no puedo seguir viviendo en la culpa. Ayudar a Matías me hizo entender que amar no siempre significa quedarse, sino atreverse a dar sin miedo. Gracias por haberme mostrado, aunque fuera en poco tiempo, lo que significa ser padre. Donde quiera que estés, espero que estés orgulloso. Guardó la carta en el mismo sobre donde conservaba las fotos antiguas. Luego se asomó al balcón. El viento era suave y la ciudad parecía más viva. Se dio cuenta de que, por fin, su corazón ya no pesaba tanto. Al día siguiente, entregó personalmente los documentos de la fundación. En la oficina del notario, mientras firmaba, Elena lo observó con discreta admiración. ¿Sabe, Rodrigo? No todos los que tienen poder deciden usarlo para sanar. Usted lo está haciendo. Rodrigo sonrió cerrando el expediente. No estoy sanando a nadie, Elena. Solo estoy aprendiendo a no ser el mismo hombre que miraba desde lejos. Cuando salió a la calle, el sol lo iluminó en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no lo sintió como un castigo. Era más bien una caricia cálida que anunciaba un nuevo comienzo. El día amaneció con un aire fresco, lleno de promesas. Rodrigo estacionó frente al pequeño refugio donde Matías vivía temporalmente. Llevaba una caja en las manos con libros, lápices de colores y una pelota nueva. Desde hacía semanas lo visitaba cada sábado, cumpliendo la promesa de no dejarlo solo. Pero aquella visita era distinta. Traía noticias que podían cambiarlo todo. Al entrar, lo recibió el olor a desayuno y el murmullo de los niños jugando en el patio. Matías apareció corriendo, con su sonrisa luminosa de siempre. «Sabía que hoy vendría», dijo, abrazándolo con fuerza. «Cumplí mi palabra, ¿no?», respondió Rodrigo con ternura. Se sentaron bajo un árbol. Rodrigo le entregó la pelota. «Para que practiques tus tiros», dijo. «Me contaron que te gusta el fútbol». «Sí, quiero ser portero. Así nadie mete goles», respondió riendo. Rodrigo lo miró con orgullo. Ese niño, que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora hablaba de sueños. Le parecía un milagro silencioso. Poco después, Elena llegó al refugio. Traía una carpeta entre los brazos. Saludó a Rodrigo con una mirada cómplice. «Tenemos buenas noticias», anunció. Matías los miró curioso. «¿Qué pasa?» Rodrigo respiró hondo. «Estuve haciendo algunos trámites, Matías, y parece que podrás salir del refugio por un tiempo». «¿A dónde voy a ir?», preguntó con un brillo de esperanza. Elena intervino, sonriendo. «A vivir con Rodrigo, mientras el juez define la custodia definitiva». El niño abrió los ojos, incrédulo. «¿De verdad? ¿Puedo ir con usted?» Rodrigo asintió. «Si tú quieres, claro». Matías lo abrazó con fuerza. «Sí, quiero». Elena observó la escena con emoción contenida. «A partir de hoy, tú serás su tutor temporal», dijo a Rodrigo. «No es adopción todavía, pero es un paso importante». Rodrigo la miró agradecido. «Gracias, Elena. Sin tu ayuda esto no habría sido posible». «No me agradezcas a mí», respondió ella. «Agradece a ese niño que te recordó por qué vale la pena luchar». Las palabras lo tocaron profundamente. Más tarde, ya en el coche, Matías miraba por la ventana con asombro. «¿Esa es su casa?», preguntó cuando llegaron al portón de la mansión. Rodrigo sonrió. «Ahora será nuestra casa, si te parece bien». Al cruzar la puerta, el silencio habitual de la casa se llenó con pasos pequeños, risas y curiosidad. Matías corría de un lado a otro, explorando cada rincón. «Está enorme», dijo maravillado. «¿Puedo tener mi cuarto?» «Por supuesto, el que más te guste». El niño eligió uno con vista al jardín. Rodrigo lo ayudó a colocar su mochila y su caja de colores sobre la cama. Por primera vez, ese lugar no parecía vacío. Esa noche, cenaron juntos. Rodrigo sirvió sopa y pan, y Matías habló sin parar. De la escuela, de los amigos del refugio, de un perro callejero que solía seguirlo. Rodrigo lo escuchaba, fascinado. Cada palabra del niño llenaba un espacio en su corazón que llevaba años vacío.
¿Y usted?, preguntó Matías. ¿Siempre vive solo? Rodrigo asintió. Vivía, pero ya no. Matías sonrió. Entonces ahora somos familia, ¿verdad? Rodrigo sintió un calor suave en el pecho. Sí, Matías, somos familia. Cuando el niño se durmió, Rodrigo fue hasta el pasillo. Encendió la luz y miró las fotos antiguas que aún colgaban en la pared. La de su hijo, Andrés, seguía allí. Por un momento pensó en quitarla, pero luego entendió que no era necesario. Andrés y Matías no competían por su amor. Uno le había enseñado a amar, el otro le daba la oportunidad de hacerlo otra vez. Al amanecer, Rodrigo despertó con el sonido de risas. Matías jugaba con la pelota en el jardín. El sol caía sobre ellos, brillante y cálido, pero ya no era un enemigo. Ahora representaba vida. Rodrigo se quedó observándolo desde la terraza. En silencio, agradeció por ese nuevo comienzo. El niño levantó la vista y gritó: «Venga, señor Rodrigo, juegue conmigo». Rodrigo bajó los escalones y por primera vez en muchos años corrió tras una pelota, riendo de verdad. Los meses pasaron con una calma nueva. Matías se adaptó a la vida junto a Rodrigo como si siempre hubiera pertenecido a ese hogar. El sonido de sus risas llenaba la casa cada mañana, y los silencios que antes dolían ahora eran pausas felices. Rodrigo había aprendido a despertar con propósito. Ya no pensaba en contratos ni juntas, pensaba en desayunos, en deberes escolares, en tardes de fútbol en el jardín. Una tarde, mientras ayudaba a Matías con la tarea, sonó el timbre. Era Elena, con su carpeta bajo el brazo y una sonrisa contenida. Rodrigo la invitó a pasar. «Vengo con buenas noticias», dijo ella mientras se sentaban en la sala. El juez revisó todo su historial, las evaluaciones psicológicas y el seguimiento del DIF. «Hoy puedo decirle oficialmente que su solicitud fue aprobada». Rodrigo la miró sin comprender del todo. «¿Aprobada?» «Sí», respondió ella sonriendo. «A partir de este momento, usted es el tutor legal y permanente de Matías». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, Rodrigo se llevó una mano al rostro, intentando contener la emoción. Matías, que escuchaba desde la escalera, bajó corriendo. «¿Eso qué significa?» Rodrigo lo abrazó. «Significa que ahora eres mi hijo». El niño lo miró con los ojos brillantes. «¿De verdad?» «¿Puedo decirle, papá?» «Claro que sí», susurró Rodrigo sintiendo que el corazón se le llenaba por completo. «Puedes decirme, papá». Elena los observó conmovida. «No todos los casos terminan así», dijo, «pero algunos finales valen cada obstáculo». Matías se separó de Rodrigo y corrió hacia la ventana. «Papá, ¿podemos ir por nieve?» Rodrigo soltó una risa que sonó libre, sincera. «Claro, hijo». Pero esta vez, con las ventanas abiertas, salieron juntos. El aire de la tarde olía a tierra y a promesas. Monterrey brillaba al fondo, con su caos y su belleza. En el auto, el viento jugaba con el cabello del niño, mientras Rodrigo conducía sin prisa, disfrutando del presente. Mientras esperaban su orden en la nevería, Elena los alcanzó. «Vine a despedirme», dijo. «Me trasladan a Ciudad de México». «Hay un nuevo programa de atención infantil». Rodrigo sonrió. «Entonces irás a seguir cambiando vidas». «Usted ya cambió la suya», respondió ella. «Eso no todos lo logran». Matías, con un helado en la mano, levantó la vista. «¿Volverá a visitarnos?» «Claro que sí», contestó Elena. «No me pierdo por nada el primer partido de fútbol de este nuevo equipo». Los tres rieron. El sol empezaba a ponerse detrás de los cerros, pintando el cielo con tonos dorados. Era el mismo sol que una vez había estado al borde de ser una amenaza, pero ahora era símbolo de vida. De regreso a casa, Rodrigo miró por el espejo retrovisor y vio a Matías dormido en el asiento trasero, con restos de helado en la mejilla. Sonrió. Por primera vez, entendía lo que significaba la palabra hogar. No un lugar, sino un corazón en calma. Al llegar, cargó al niño hasta su cama, lo arropó con cuidado y apagó la luz.
Antes de salir del cuarto, escuchó la voz somnolienta de Matías. «Gracias, papá». Rodrigo se detuvo en la puerta. «Gracias a ti, hijo». Cerró suavemente y caminó hacia la terraza. La noche caía sobre Monterrey y las luces de la ciudad titilaban como estrellas urbanas. Tomó aire y sintió que por fin podía respirar sin peso. Pensó en todo lo que había pasado, el calor abrasador, el vidrio roto, el niño al borde del colapso. Aquella historia, que comenzó con un acto impulsivo, se había convertido en su renacimiento. Elena tenía razón. Algunos finales valen cada obstáculo. Pero en el fondo, Rodrigo sabía que no era un final sino un comienzo. Matías crecería, tendría sus propios sueños, y él estaría allí para acompañarlo, no como salvador, sino como padre. Miró el cielo estrellado y murmuró con una sonrisa: «Gracias por darme una segunda oportunidad, vida. Prometo no desperdiciarla». Dentro de la casa, Matías respiraba tranquilo. El aire que una vez fue enemigo, ahora era hogar, y el calor que antes amenazaba se había transformado en abrazo. 2 años habían pasado desde aquel mediodía ardiente que cambió la vida de Rodrigo Santillán. Monterrey seguía siendo la misma ciudad frenética, con su calor, sus calles ruidosas y su gente incansable. Pero para él, todo había adquirido otro sentido. Ya no era el empresario que corría tras contratos, sino un hombre que había encontrado en la compasión la verdadera forma de riqueza. La fundación que había creado junto a Elena prosperaba. En las paredes del nuevo centro infantil, pintadas con colores vivos, se leía un mensaje: ningún niño debería temer al sol. Allí, decenas de pequeños jugaban, aprendían y reían bajo la guía de educadores y voluntarios. Rodrigo caminaba entre ellos con una sonrisa tranquila, saludando por su nombre a cada uno. Había dejado los trajes caros y el reloj de lujo. Ahora usaba ropa sencilla, las mangas arremangadas y la mirada serena. Matías, de 8 años, correteaba por el patio con una camiseta azul y una pelota en los pies. «Papá, mira, gol», gritó al anotar entre 2 conos de plástico. Rodrigo aplaudió riendo. «Portento de jugador. Vas a dejarme sin voz de tanto gritarte goles». El niño se acercó jadeando. «Cuando crezca quiero ayudar a otros niños como usted me ayudó». «No digas como yo», respondió Rodrigo, agachándose para quedar a su altura. «Lo hicimos juntos. Yo también aprendí de ti». Matías sonrió y le dio un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras. En ese gesto sencillo, Rodrigo sintió la plenitud que había buscado toda su vida. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Elena llegó al centro. Seguía trabajando con la fundación, más decidida que nunca. «Todo esto parece un sueño», dijo al acercarse. «Cuando pienso en cómo empezó, un niño atrapado en un coche, un empresario furioso, un sistema roto. Y mírenos ahora». Rodrigo la miró con gratitud. No fue suerte, fue fe. Fe en que el cambio es posible si uno se atreve a empezar. Elena sonrió, y pensar que un simple acto de impulso se convirtió en una nueva vida. «Nada es simple cuando viene del corazón», respondió él. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol se reflejaba sobre el asfalto del patio. El calor era fuerte, pero ya no se sentía hostil. Ahora era una luz cálida, un recordatorio de todo lo que habían superado. Al caer la tarde, Rodrigo y Matías subieron al coche. Iban de regreso a casa con las ventanas abiertas y música suave. El niño miraba por la ventana, maravillado con los colores del atardecer. «Papá, ¿crees que mamá y Andrés nos están viendo desde el cielo?» Rodrigo se quedó callado unos segundos. «Estoy seguro de que sí», respondió con voz serena. «Y también estoy seguro de que están orgullosos de nosotros». Matías asintió, apoyando la cabeza en el asiento. «Entonces voy a seguir portándome bien para que sigan felices allá arriba». Rodrigo sonrió, mirando la carretera que se extendía frente a ellos. «Eso es todo lo que ellos querrían, hijo. Que vivamos bien. Que no dejemos de mirar hacia adelante». El semáforo se puso en rojo.
A un lado un hombre vendía botellas de agua bajo el sol. Rodrigo bajó la ventana y compró una, dándole además un billete extra. El vendedor lo miró sorprendido. «Gracias, señor». «Dios se lo pague». Rodrigo respondió con amabilidad. «Cuídese del calor. Ningún sol debería hacernos daño». El hombre sonrió, y por un instante, Rodrigo sintió que cerraba un ciclo. Aquella luz que un día había sido castigo, ahora era símbolo de renacimiento. Cuando el semáforo cambió a verde, arrancó suavemente. Matías dormía en el asiento trasero, respirando con la paz que solo los niños conocen. Rodrigo miró por el retrovisor, viendo su reflejo y el del pequeño mezclados en la misma imagen. Sonrió. En el horizonte, el sol caía sobre el asfalto brillante, y en ese resplandor, Rodrigo entendió que no había finales perfectos, solo caminos que se iluminan cuando uno se atreve a amar. «Vamos a casa», susurró, mientras el auto se perdía entre la luz dorada del anochecer. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para seguir con más relatos que inspiran el alma.